La inteligencia artificial es del diablo. O por lo menos eso es lo que diría si este no fuera el siglo XXI y si no supiéramos perfectamente cómo es que funciona este tipo de tecnologías. No me imagino al diablo diciendo lo siguiente. Hola, soy el diablo y tengo un nuevo plan malvado para hacer sufrir a la humanidad. Voy a crear el sistema binario y además de eso, tecnología a la que llamaré electrónica. Se la enseñaré a los humanos para que en algún momento combinen ambos y creen a lo que ellos llamarán computadoras. Además, trabajaré en el desarrollo del álgebra compleja y de la estadística para que estas computadoras sean adaptadas a una tecnología que ellos van a llamar inteligencia artificial. Y con eso, los humanos sufrirán. Señor Diablo, yo soy quien como para, ya sabe, contradecir sus malévolos planes y así, pero no es un plan un poquito rebuscado y estúpido para acabar con los humanos. No, la inteligencia artificial será la perdición de los humanos. Oh, me estoy ahogando de verdad. Así es, amigos, la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que hasta la fecha sigue causando miedo. Incluso en la época actual, en la que conocemos perfectamente cómo funcionan este tipo de tecnologías y sistemas y cómo es que funciona la ingeniería en general, ya no creemos que la Tierra es plana, que hay brujas entre nosotros, entre otras cosas que se solían decir en épocas pasadas. Aún así sigue habiendo personas que consideran que la inteligencia artificial es del diablo. Realmente esta creencia no tiene ninguna base científica ni ningún fundamento. Y de hecho, para personas como probablemente tú, pueda sonar bastante chistoso cuando alguien dice que la inteligencia artificial es del diablo. Pero créeme que allá afuera hay muchas personas que lo creen. Tal vez tú no, tal vez en tu círculo social tampoco, tal vez nadie que conozcas. Pero sigue siendo una tecnología que está catalogada como algo que no es normal, que es del diablo. Pero lo interesante aquí es de dónde viene este miedo, o por qué las personas suelen tenerle miedo a este tipo de tecnologías. ¿Será porque creen que te espían? ¿Será porque creen que pueden en algún momento conquistar a la raza humana? ¿Será porque creen que de verdad pueden reemplazarnos en la sociedad haciéndose pasar por humanos cuando en realidad son máquinas? Pues la realidad es mucho más interesante. Tiene que ver con la psicología. Así es uno de esos puntos tecnológicos en donde la parte humana y psicológica se combina con la parte tecnológica. Y en este caso tiene que ver con un concepto denominado el valle inquietante. El valle inquietante hace referencia a que mientras más cercano sea algo, que puede ser un dibujo, una representación hecha por computadora, una escultura, o un sistema que responda, mientras más cercano sea a un humano, es más perturbador. El valle inquietante lo podemos ver en muchos lados. ¿Han visto alguna vez estas pinturas en las que se está retratando a un humano de manera tan realista que comienza a ser pues algo extraño? Es como cuando las personas dijeron que la abuelita Coco en la película de Pixar era perturbadoramente realista. Lo cual nos demuestra dos cosas. Una, que la tecnología de animación cada día es más avanzada y ya podemos recrear prácticamente una persona real en una computadora. Y la otra es que ya estamos traspasando la línea entre que algo se vea caricaturesco y que se empiece a ver completamente como una persona. A las personas no nos da miedo ver una representación caricaturesca de un humano, porque sabemos que es una caricatura, que no existe, que es una representación. Pero cuando esta caricatura, máquina, tecnología o cualquier cosa se empieza a parecer a una persona real, empieza a ser perturbador. Porque no es una persona, no somos nosotros, es algo que intenta imitarnos, que intenta infiltrarse en nuestro mundo, en nuestra vida. Cuando nosotros platicamos con un asistente visual, como Alexa, y esta nos puede responder como si nos estuviera entendiendo,
es perturbador, porque algo que no está vivo, algo que no es un ser biológico, tiene la capacidad de contestarnos. ¿Por qué algo como un robot que no es una persona que pueda caminar y que pueda moverse gracias a la biología? ¿Por qué algo que es mecánico, que solo está compuesto por metal, por circuitos y por otros elementos que no son biológicos, por qué se puede mover? Es algo que no lo analizamos directamente, pero sabemos por detrás que es perturbador. Este concepto del valle inquietante está directamente relacionado con el miedo a lo desconocido. Cuando nosotros entramos en una habitación con las luces apagadas y no podemos ver absolutamente nada, sentimos un miedo natural. Eso es normal, eso es una respuesta biológica. No sabemos qué hay allá adentro, no sabemos los peligros que contiene. Entonces, si no entendemos a una tecnología, pasa el mismo efecto. Nosotros, al no saber cómo es posible que algo tecnológico que no está vivo pueda contestar como alguien que sí lo está, entonces nuestro cerebro no es capaz de entender, al menos de manera inconsciente, que es algo perfectamente normal, que no tiene nada de peligroso y que simplemente es algo a lo que no estamos acostumbrados aún como seres vivos, pero con lo que poco a poco nos vamos a empezar a relacionar. Cada vez habrá más robots, más asistentes virtuales, más tecnología dependiente de la inteligencia artificial y claro, cada vez se va a parecer incluso más a los humanos. Aún no llegamos a ese punto en el que se parezca tal cual a un humano, porque un humano puede ver, escuchar, aprender, sentir muchísimas cosas y las inteligencias artificiales suelen hacer esas cosas pero por separado y en una escala muchísimo menor a como lo hacemos nosotros. Todavía estamos en esa época en la que la inteligencia artificial sigue siendo algo caricaturesco. Caricaturesco, cercano a la realidad. La semana pasada decidí realizar una encuesta con la audiencia para preguntarles cuál era su opinión sobre ciertos temas relacionados a la inteligencia artificial, para que de este modo tuviéramos al menos una muestra pequeña de las posibles percepciones que tienen diferentes tipos de personas sobre la inteligencia artificial. Y quiero compartir con ustedes estos resultados que son bastante interesantes. La primera pregunta dice así: ¿crees que la inteligencia artificial puede ser peligrosa? A lo cual es bastante curioso que el 77% de las personas dijeron que no, mientras que el 22% dijeron que sí. Ahora, ¿esto qué significa? Está claro que la mayoría de las personas, al menos las que se dedican a ámbitos tecnológicos o tienen un poco más de relación con este tipo de cultura de la tecnología, pues saben que la inteligencia artificial no es más que una forma de programar sistemas para que puedan aprender a partir de ejemplos y después utilizarlos para el beneficio de sistemas automatizados, entre muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa con este 22% de las personas? Podríamos decir que tienen la idea de que de verdad esto es un peligro. Y lo chistoso aquí es que de cierta forma tienen razón. La inteligencia artificial es un peligro. Pero así como la inteligencia artificial es un peligro, el automóvil también lo es. El internet también lo es. Es más, incluso unas tijeras, un simple invento que sirve para cortar papel o tela, son bastante peligrosas si se utilizan de la manera equivocada. Estamos hablando entonces de que dependiendo del uso que nosotros le demos a cualquier invento o a cualquier tipo de tecnología, es entonces qué tan peligroso puede resultar. La inteligencia artificial utilizada para el bien puede ser bastante benéfica para la humanidad. Puede ayudarlos en muchísimas cosas y puede hacer que nuestra vida mejore bastante. También puede utilizarse para fines comerciales y saber más sobre nosotros, entender información, predecir ciertos comportamientos de las personas y a partir de eso generar mayores ingresos para las personas que utilicen este tipo de tecnología. Eso es algo que directamente no nos afecta de una manera tan drástica y que sí beneficia mucho a las grandes empresas. Pero también existe la opción de utilizar esta tecnología para el mal, para procesos en los cuales se pueda extraer información a partir del comportamiento de las personas y ocuparlas como medio de manipulación, también para generar sistemas robóticos que puedan funcionar
en batallas bélicas o que puedan ser utilizados con fines agresivos o de ataques, entre muchas otras cosas. Pero esto depende nuevamente del uso que nosotros le queramos dar. Por sí misma, la inteligencia artificial es simplemente una tecnología derivada de la programación, la estadística, el álgebra lineal, los sistemas computacionales, que sirve para automatizar procesos y aprender de ejemplos de la vida real. La siguiente pregunta es bastante interesante, porque le dije a la audiencia, ¿tú crees que lo que pasa en películas como en Terminator o Yo Robot es posible en la vida real? Estamos hablando de un escenario en el que los robots han tomado el control de la humanidad, en el que estamos sometidos como especie ante este tipo de mecanismos inteligentes. A lo cual 1/3 de las personas contestó que sí es posible, mientras que 2/3 contestó que no era posible. Pues nuevamente en este caso la minoría tiene la razón. Este tipo de escenarios son bastante posibles. Ojo, no es lo mismo que algo sea posible a que algo sea probable. Si compras un boleto de la lotería, es posible que ganes la lotería, pero también es bastante probable que no pase, porque a tu favor tienes 10 millones de posibilidades de que esto no ocurra, contra una sola de que así ocurra. Lo mismo pasa en este caso. Estos escenarios son bastante drásticos, bastante exagerados, apocalípticos, como los quieran ver, y claro que son posibles. Si un grupo de personas malignas en el mundo se decidiera a crear una legión de robots asesinos para someter a la humanidad, claro que podríamos vivir este escenario, pero eso implica mucho tiempo, esfuerzo, presupuesto, que las demás personas en el mundo no noten que algo raro está pasando, entre muchas otras cosas. Entonces, para que lleguemos a ese punto es bastante complicado, sin embargo, sí es posible. Me da gusto ver aquí que 2/3 de nuestros espectadores tienen la idea de que realmente esto es algo bastante improbable. Ok, la siguiente pregunta tiene algo que ver con qué consideras tú que es más peligroso. Y aquí les planteaba 5 diferentes inventos que tenemos en la actualidad. El internet, el automóvil, la comida chatarra, unas tijeras y la inteligencia artificial. Entonces es bastante curioso ver que más de la mitad de las personas contestó que la comida chatarra entre esos inventos es el más peligroso. Y tienen bastante razón, porque haciendo un análisis estadístico de cuántas personas mueren al año derivado de razones que tienen que ver con accidentes automovilísticos contra personas que fallecen por razones de salud derivadas de malos hábitos alimenticios, es bastante mayor en este caso. ¿Esto qué significa? Hablando de peligro y nuevamente de el uso que tú le des a la tecnología o a los inventos, es mucho más factible que el consumo exagerado de comida chatarra te pueda llevar a la muerte, a un accidente automovilístico, que también es una probabilidad bastante alta, pero es mucho más alta a, por ejemplo, que te entierren unas tijeras y que esa sea la causa de tu final. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, hasta el momento son bastantes contados los casos en los que han ocurrido accidentes derivados de la inteligencia artificial. Y es más, en la gran mayoría de ellos se puede atribuir que la culpa es realmente de la persona que está interactuando con este tipo de sistemas. Es como si te metieras a una fábrica mientras los robots están produciendo una línea de ensamblaje para automóviles y tú sin ninguna precaución y seguridad te metieras entre los robots y pues el camino que ellos están siguiendo para mover máquinas o aplastar metal o qué sé yo. Esto es obviamente peligroso y no es culpa realmente ni de los robots, ni del sistema de automatización, ni de la inteligencia artificial, sino de la forma en la que la persona interactúa con ellos. Entonces, nuevamente bastante interesante saber que lo más peligroso que tenemos en esta lista es la comida chatarra, y eso es completamente cierto. La siguiente pregunta tiene el objetivo de ver en dónde es que las personas han aprendido sobre temas relacionados a la inteligencia artificial. Porque obviamente no es lo mismo aprender sobre inteligencia artificial o sobre cualquier tema leyéndolo en un libro que viendo un video tutorial en YouTube, que tomando un curso completo en internet, que yendo a estudiar una carrera universitaria o viéndolo en una película y tratando de adivinar el cómo funcionan las cosas.
Aquí es bastante interesante porque pareciera que está bastante equilibrado el dónde las personas consideran que han aprendido sobre inteligencia artificial, siendo el único que no aparece el aprender directamente en películas. Tal vez no quisieron contestar esa respuesta, pero lo interesante aquí es que las fuentes de información son muy diversas y hay que entender algo. Cuando tú eres una empresa como por ejemplo Google o Amazon, te interesa que lo que aprendan las personas sobre inteligencia artificial vaya muy relacionado a los servicios que tú ofreces como empresa. Cuando lo aprendes en un libro, lo que te interesa como autor en la mayoría de las ocasiones es que las personas entiendan los conceptos generales sobre el tema para que después puedan ocupar eso como referencia en trabajos de investigación, en proyectos escolares o en temas que tengan que ver con la parte de generación de conocimiento. Cuando eres un tutorial en internet, tu objetivo es un poco más la aplicación y el enseñarles a las personas cómo utilizar cierto tipo de tecnología para que lo puedan aplicar en proyectos posiblemente dentro de un trabajo, en una empresa, en tu misma escuela, proyectos independientes. Entonces, es bastante interesante ver que las personas tienen diferentes fuentes de información de cómo funciona la inteligencia artificial. Esto se traduce en que también hay diferentes percepciones de cómo funciona. Porque, nuevamente, no es lo mismo saber cómo funciona conceptualmente que cómo funciona en cuanto a su aplicación que cómo funciona en el mundo de la ciencia ficción. Todas tienen objetivos distintos y al aprender de distintos lados también vamos a entender la tecnología de distintas formas. La siguiente pregunta dice: dinos de 1 a 3 palabras que te vengan a la mente al escuchar el término inteligencia artificial. Y las respuestas aquí la mayoría son bastante cercanas entre sí. Podemos ver palabras como algoritmos, robots, tecnología, programación, ciencia, automatización, entre algunas otras. Pero la que se me hace más curiosa de todas, y que de hecho solamente una persona que contestó las encuestas colocó esta palabra, es matemáticas. Y esto se me hace muy curioso porque la mayoría de la gente asocia la inteligencia artificial con robots, con asistentes virtuales, con procesos automáticos, lo cual tiene bastante sentido porque justamente en eso se basa la inteligencia artificial. Pero la base más importante, además de la programación, son las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas, específicamente o mayoritariamente la estadística y la probabilidad, son una parte fundamental en el mundo de la inteligencia artificial. La mayoría de los procesos inteligentes tienen que ver con probabilidad y es bastante sencillo de entender. Si yo salgo a la calle y veo que está nublado, las nubes son de un color muy gris y que pues el cielo está muy oscuro a las 3 de la tarde, yo puedo intuir que lo más probable es que vaya a llover, porque yo estoy observando una serie de patrones que me están indicando que eso es lo que va a pasar. Puede que al final las nubes se disipen y no llueva, pero lo más probable es que esto pase. Y así es como funcionan muchos de los sistemas de inteligencia artificial. Analizan una serie de patrones, características o rasgos para determinar qué es lo más probable. Lo más probable es que esto se trate de una imagen correspondiente a un perro. Lo más probable es que esto se trate de un texto científico. Lo más probable es que etcétera, etcétera. Cuando entendemos cómo funciona esto, entonces dejamos de pensar que este tipo de tecnología se basa en cosas mágicas o en cosas bastante lógicas o en cosas bastante ya prehechas por una persona. Y entonces entendemos que lo único que hacemos por detrás como programadores es decirle, estas características corresponden a este fenómeno. Si te encuentras cosas parecidas, lo más probable es que pase esto. Si no te encuentras cosas parecidas, lo más probable es que no pase. Y tú aprende, por favor, de estos ejemplos para que después tú seas capaz de predecir por ti mismo lo que va a estar pasando. Los asistentes virtuales, por ejemplo, funcionan de esta manera. Cuando yo hablo con el asistente virtual, le digo palabras. Estas palabras se traducen al final en números. Y estos números son interpretados para saber qué tan probable es que yo le esté pidiendo al asistente que programe una alarma, qué tan probable es que lo esté saludando, qué tan probable es que le esté diciendo quizás te quiero, etcétera, etcétera. Porque podemos decir lo mismo con diferentes palabras,
pero a fin de cuentas hay una probabilidad de que se parezca a un sentimiento, a una frase, a una acción, etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría compartirles un poco de la última pregunta, la cual dice que en tus propias palabras describas qué es la inteligencia artificial. Les quiero compartir. Una persona anónima nos dice: darle instrucciones a un conjunto de máquinas automatizadas para que ejecuten acciones determinadas por medio de programación. Lo cual es una definición bastante técnica, pero bastante real de cómo funciona la inteligencia artificial. Ok, aquí tenemos otra respuesta por parte de nuestra audiencia, que dice: máquinas o programas creados por el hombre que son capaces de realizar acciones imitando comportamientos humanos con precisión superior, algunos con la capacidad de aprender por sí mismos. Sus algoritmos requieren grandes cantidades de datos, así como repetir acciones para hacer aquello que el humano aprende en poco tiempo. Esta respuesta me encanta porque es uno de los conceptos más comunes de la inteligencia artificial: el aprender de lo que nos están enseñando y ser capaces de replicar lo mismo, lo cual es bastante correcto. Lo único a lo que yo le pondría un pequeño pero en esto es la parte en la que nos dice que se pueden hacer cosas con una precisión superior a los humanos. Aquí hay que hablar un poco de realmente cómo funciona este concepto tecnológico, porque para un humano es mucho más sencillo, infinitamente más sencillo, abstraer ideas, mientras que para una computadora es muchísimo más fácil realizar un proceso lógico. Si nosotros intentamos hacer un cálculo de 20,000 números sumados, multiplicados, restados, con muchos decimales, y lo intentamos hacer de manera mental, el 99.99% de los humanos en la Tierra vamos a hacerlo más lento que una computadora. Una computadora es mucho más rápida para hacer esto porque es un proceso lógico basado en reglas. Pero ¿qué me dicen de identificar un gato? Les aseguro que si le preguntáramos sobre alguna imagen con un gato, al 99.99% de las personas en el mundo lo podrían responder en medio segundo, mientras que una computadora, suponiendo que esté entrenada para ello, se tardaría un poco en hacer el reconocimiento y no necesariamente tendría que hacerlo de manera correcta. Tal vez ni siquiera llegue al resultado correcto. Entonces tenemos que entender que para los humanos es mucho más sencillo el entender una idea compleja y simplificarla para después utilizarla que para una computadora. A nosotros nos ha tomado millones de años de evolución y unos cuantos años de vida desde que nacemos para poder entender qué es un objeto, qué es otro objeto, cómo es que suena el canto de un ave, cómo es que suena el ruido del agua, porque todos los días estamos aprendiendo. Una computadora no lo hace de esta forma, o al menos todavía no en la actualidad. Por lo tanto, no necesariamente una inteligencia artificial puede realizar un proceso de manera más eficiente que un humano. Una respuesta más de nuestra amiga Frida Daniela DH nos dice: es la emulación de los sistemas cognitivos del ser humano basado en el aprendizaje continuo. Esta respuesta es bastante concreta y me gusta porque hace referencia a lo que les estaba platicando. Estamos emulando, tal cual, estamos tratando de que el comportamiento humano, entre comillas, sea replicado por la máquina. Y esto de emulando tiene bastante sentido porque realmente no lo estamos replicando, porque no es exactamente igual. El resultado que queremos que se adapte a lo que haría un humano, más no que funcione exactamente a como lo hace una persona. Nosotros por dentro no hacemos cálculos con redes neuronales artificiales que se basen en procesos estadísticos y que por ahí tengan programación con ciertos... No, es muchísimo más complejo el proceso biológico. Realmente la interconexión de neuronas es algo que todavía no se conoce cómo funciona al 100% y que conlleva principios biológicos, químicos, estadísticos, eléctricos, electrónicos, etcétera, que son muchísimo más complejos que lo que ya conocemos de cómo funcionan las redes neuronales. Sin embargo, al final el resultado en muchos de los casos va a ser que el humano diga: claro, este es un color azul, y la máquina diga exactamente lo mismo, emulando el comportamiento que tendría el ser humano, más no replicándolo exactamente. Y uno de los últimos comentarios dice algo bastante sencillo. Simplemente su definición fue la palabra futuro. Y con esto cerramos porque efectivamente la inteligencia artificial es probablemente
el futuro más notorio que tenemos en el mundo de la tecnología y de la ingeniería. Porque así como el Internet en algún momento era el futuro y sabían que esta tecnología iba a ser parte de nuestra vida diaria, y claro que lo es, puesto que puedes estar viendo este video gracias al Internet. Puedes comunicarte todos los días con personas al otro lado del mundo gracias al Internet. Sabían el potencial que tenía y lo llamaban el futuro de la tecnología. Hoy en día el Internet ya es parte de nuestra vida y ahora creemos en el mundo de la tecnología que la inteligencia artificial va a sufrir el mismo proceso y que en algún momento va a ser parte indispensable de la vida de los humanos. Indispensable en el sentido de que vamos a estar tan acostumbrados a utilizarlo que para nosotros ya va a ser algo de todos los días, al igual que ocurre con el Internet. Y de hecho no estamos tan lejanos a esa época. Ya todos los días convivimos con sistemas como Google Maps, Netflix, asistentes virtuales, robots asistentes, procesos de búsqueda inteligentes dentro de Google, Facebook que puede ayudarnos a encontrar gustos similares o etiquetar personas de manera automática. Todo esto por detrás funciona con inteligencia artificial y es parte de nuestras vidas. La gran mayoría de las veces lo ocupamos sin darnos cuenta y esto es bastante interesante. De modo que me gustaría cerrar con que la inteligencia artificial no tiene nada que ver con brujería, magia negra o cosas que tengan que ver con el diablo. Claro que los asistentes virtuales pueden contestarnos. Claro que robots como Sofía pueden decir que les gustaría destruir a la humanidad. Claro que robots pueden aprender a abrir puertas. Pero todo esto son cosas que nosotros les enseñamos a esos robots. No lo aprendieron por sí mismos. Son a partir de ejemplos y experiencias que han entendido, que han aprendido a lo largo de la experiencia que tienen. El caso de Sofía es bastante llamativo porque se hizo un gran revuelo cuando este robot contestó públicamente que quisiera destruir a la humanidad. Pero lo que pasó aquí fue que el entrevistador, unos segundos antes, le dijo: ¿te gustaría destruir a la humanidad? A lo que el robot contesta: claro que me gustaría destruirlo. Lo que ocurre aquí es que lo más probable es que la tecnología estuviera pensada para que si alguien le decía, no sé, ¿te gustaría salir a comer conmigo?, que contestara: claro, me gustaría salir a comer contigo. Mas no se pensó que alguien tendría el valor de preguntarle si le gustaría destruir a la humanidad. Simplemente es un escenario no considerado en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya parecido bastante interesante, bastante entretenido. Y si te gusta este tipo de contenidos, por favor deja tu like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por favor visita la página de Facebook del canal donde publicamos avances de los videos que estaremos realizando para las siguientes semanas, así como encuestas de la cual salió la información del video del día de hoy y retos mentales, los cuales si eres el primero en resolver vas a recibir un Alex saludo como la persona más inteligente de la semana. Eso ha sido todo por mi parte y espero que te sigas divirtiendo en el canal de Ingeniería en Acción.